Buenas noches a todas y a todos. Eh, Gracias por acompañarnos el día de hoy. Somos la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas AMAU. Y el día de hoy el equipo editorial de la revista presenta de voz de la propia autora el libro Fractalidad en el análisis de los espacios impermeables urbanos que impactan en la recarga del acuífero, por la doctora Delia López Araiza Hernández. Bienvenida, doctora. Les cedo Gracias. la palabra. Bueno, no me presento, soy la arquitecta Laura Aranda, presidenta de AMAU, y les dejo con la ingeniera arquitecta Dulce María Chávez, directora de nuestra revista AMAU. Adelante, Dulce. Tu micro la du. Lo tienes apagado. ¿Pudieras intentar cambiarlo? ¿No? A ver si se puede. No, sigue apagado. Bueno, pues por las fallas técnicas tomaré las palabras de Dur, quien esperemos pronto también pueda resolver su problema técnico, que en estos tiempos, pues bueno, es de lo más común del mundo, es el día a día de nuestras vidas. Y pues nada, la ingeniera arquitecta Dulce María Chávez dirige nuestra revista MAU, que tiene como objetivo darle voz a aquellas mujeres interesadas en el espacio, sean arquitectas, sean urbanistas y de varias disciplinas afines. Y ya tenemos 2 años pasados con la revista, próximamente estaremos en el número 7. Y bueno, parte del equipo está aquí presente. Esto, obviamente ya comenté a la ingeniera arquitecta Dulce María. Nos apoyan también las arquitectas Mariela García, Pilar Prieto Antón, las aquí presentes Fátima Bravo y Dalma Ramírez, así como Edith Salinas, Andrea Ordóñez, Fernanda Ramírez y su servidora como editora, arquitecta Laura Aranda. Les cedo la palabra a la arquitecta Fátima Bravo, quien nos hará la presentación del número 6, que ahorita lo pueden encontrar en ISO. Adelante, arquitecta Fátima. Gracias, voy a compartir mi pantalla. Un minuto. Listo. Bueno, como comentaba la arquitecta Laura Aranda, vamos ahorita en el número 6 de nuestra publicación digital, la revista MAU, que salió a finales de junio de 2021. La pueden consultar en ISO y aquí voy a mostrarles rápidamente la revista número 6. Como, bueno, comenzamos teniendo nuestro contenido, nuestro índice, la carta editorial, donde estamos el comité editorial que ya mencionó la arquitecta Laura. Y empezamos con el artículo hablando de género, reconocernos en la historia y en los desafíos de María Guadalupe Cortés Altamirano. También tenemos de viaje la participación de Marcela García Loza, la revelación de fragmentos literarios en Copenhague, que ella fue quien nos dio la última conferencia. La pueden checar en nuestro sitio de AMAU, en nuestro Facebook. Tenemos también la reseña de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, hecho por Blanca Aurora Hernández Quirós y Marta Pérez Contreras. El artículo Origen-Destino, elementos para el análisis de las movilidades de las mujeres, de Carolina Toro Pérez. El artículo de sustentabilidad, sensibles al agua, de Adriana Mercado.
el artículo de Olivia Morales Urbina, El renacimiento arquitectónico humanista para las unidades de atención médica y hospitalaria. El artículo de Nadia María Rodríguez Fernández, Reflexión en tiempos de pandemia, las condiciones de habitabilidad en el encierro, promovidas por las mejores empresas desarrolladoras en México. También en la sección de Mujeres en el Mundo tenemos a Marta Isabel Patti Ruiz Corzo, activista ambiental mexicana, reseñada por Dalma Ramírez Palacios. La reseña Extraviamos la arquitectura vernácula del norte de Coahuila, de María Guadalupe Sandoval Rodríguez. La reseña de la Facultad de Arquitectura, Origen y resistencia de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura MOFA. Moda, en la sección de moda, el artículo de Isis Guerrero Aguilar, Moda y Arquitectura, de Construcción y Simbiosis. Y el artículo que nos reúne hoy, la reseña del libro Fractalidad en el análisis de los espacios impermeables urbanos que impactan la recarga del acuífero, donde nos acompaña justamente la autora, la doctora Delia Patricia López Araiza Hernández. Tenemos la entrevista a Susana Miranda Ruiz, expresidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la reseña de nuestro 7º Congreso Nacional, 3º Internacional y el primero virtual, Congreso AMAO 2021, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, hecho por nuestra presidenta, la arquitecta Laura Olivia Aranda Cortés. Y finalmente las noticias AMAO, donde hablamos de lo más relevante que ha sucedido en la asociación. También tenemos nuestra sección de normatividad, donde reseñamos como algunos artículos que pensamos que pueden ser importantes para su consulta. Y nuestros agradecimientos a todas y cada una de las participantes y autoras en esta revista. Y bueno, la invitación siempre a publicar en nuestra revista digital. Nos pueden pedir vía Instagram, vía Facebook, los requisitos. Y una vez hecho esto, les dejo con la arquitecta Dalma Ramírez, que va a presentar a nuestra ponente. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es más la presentación de su libro. Ella es la doctora Delia Patricia López Araiza Hernández, arquitecta licenciada en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría y doctorado en desarrollo regional por el Colegio de Tlaxcala. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha impartido cátedra a nivel de licenciatura en las universidades, como en la Popular Autónoma del Estado de Puebla, Cuauhtémoc Plantel Puebla, del Desarrollo del Estado de Puebla, Iberoamericana Planteles Puebla y Tijuana. Y también ha impartido clases a nivel maestría y doctorado en el Instituto Politécnico Nacional. Desde el 2010. Ha dirigido además más de 9 proyectos de investigación en la línea de ordenamiento territorial y arquitectura sustentable. Sus publicaciones giran en torno a las mismas temáticas aunadas recientes a estudios sobre movilidad urbana y la complejidad del hábitat, desde la teoría general de sistemas y los fractales, que realmente es de lo que se enfoca ahorita su presentación del libro. El libro es titulado Fractalidad en el análisis de los espacios permeables urbanos que impactan en la recarga del acuífero. Ha sido también funcionario público en el gobierno de la Ciudad de México y trabajado como consultor independiente en temas de ordenamiento territorial y urbano. Coordinó los primeros 15 programas territoriales operativos que dieron pie a los programas de mejoramiento urbano. Pertenece igualmente al Consejo Asesor del Espacio Público, CAEP, de la Ciudad de México y al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, CCNNOTDU de la SEDATU. Así es que le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por permitirme hacer la presentación de mi libro. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, ya. Les voy a pedir que por favor, quien tenga otros datos respecto a lo que yo diga, me lo comente al final o me lo escriba en el chat para yo pues corregir
en un momento dado o podamos debatir en caso de que yo tenga los datos de otra fuente o de una fuente oficial. Gracias. Bueno, pues la idea de escribir este libro surgió de esta situación que creo que muchos recordamos, algunos no tanto, lo han de saber por historias o por experiencias de sus familias o de gente con la que han convivido, pero yo estaba entrando a la Facultad de Arquitectura cuando se sucedió el primer terremoto que vivimos en México, el del 19 de septiembre de 85, y sí, así salía el periódico, como se ve ahí, tragedia. Desapareció la Ciudad de México. Y los edificios se veían así como esta imagen de la izquierda arriba, que se salía la cimentación completa. Yo decía, bueno, ¿qué pasó, no? Pues si estamos haciendo estas bellezas que engalardonan a nuestra ciudad y que a pesar de que tenemos contaminación, se distinguen dentro del paisaje urbano que hoy tenemos, pues para construirlas sacamos agua del subsuelo. Esta belleza que tenemos arriba del lado derecho está junto al río Churubusco y las bombas para drenar el suelo y poder construir la cimentación están prendidas todo el día. De hecho, tenemos una compañera aquí en Amao que es defensora de todo el ecosistema que existía antes de estos grandes edificios y que yo la apoyo, por cierto. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Bueno, aquí en esta imagen de la derecha, de la izquierda, podemos ver cómo está nuestra estructura urbana y cómo está debajo. En la zona del lago, aquí donde está la flechita roja, pues tenemos ya muy poca agua y más adelante les voy a enseñar otra imagen de qué es lo que hacemos, que me encantó habérmela encontrado. Luego vamos construyendo y tapando toda la que era área de recarga. Si se fijan en la imagen, la misma imagen, tenemos el área verde aquí abajo, que vendría a ser la zona chinampera de Xochimilco. Después vamos subiendo en la topografía y en la realidad. Y después tenemos acá donde dice hundimientos constantes de manera uniforme, pero hay algunas partes donde tenemos hundimientos diferenciales. Y de repente en estas partes donde aparecen las grietas y además hay hundimientos, pues no nada más tenemos hundimientos, llegamos a tener estas imágenes de la derecha que cada vez son más frecuentes, que son los socavones. Y tenemos donde cabe un camión, donde cabe un coche, y este de hasta abajo, que está impresionante. Esa fue una de las razones por las que me animé o me motivó más bien a hacer esta investigación que culminó en este libro. El libro está formado de 7 capítulos y más que nada me voy a enfocar en los 3 que están resaltados. El primer, sobre el ordenamiento territorial y la autoorganización, comprendiendo la ciudad y las superficies impermeables, y las conclusiones de la investigación. El objetivo era justamente analizar la influencia que tiene el incremento de los asentamientos humanos que han modificado el uso del suelo. Cuando revisamos las cartas de
INEGI en el uso nos pone usos de suelo agrícola, que yo estoy llamando suelo natural rural, y luego pasa a urbano. Y como este suelo urbano lo vamos impermeabilizando, no solo con vialidades, que no nos gusta caernos en los charcos, ni tampoco nos gusta quedar atrapados en los lodazales, y por eso cubrimos con pavimentos impermeables. Y las construcciones que hacemos, las hacemos con material impermeable, generando que no haya filtración al subsuelo, y esto provoca una disminución en los niveles de agua freática, que es de donde después sacaríamos el agua para beber. Entonces, lo que vamos a hacer es, revisar cómo fue creciendo la mancha urbana en dos zonas completamente, en dos municipios que se conurbaron, pero se conurbaron desde hace 60 años, con una conurbación funcional. ¿Por qué? Porque Tepetitla Larrizábal es un municipio del estado de Tlaxcala que tiene una actividad económica preponderantemente agrícola. Y San Martín Texmelucan es una de las ciudades más importantes del estado de Puebla, que además su función es comercial para toda esa zona en donde se juntan Puebla y Tlaxcala. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es ver cómo fue creciendo y dándose esa conurbación, y después cómo se fue impermeabilizando el suelo, que era rural, ahora va siendo urbano, y cómo va afectando a la recarga de los mantos acuíferos en esa zona y en sus alrededores. La hipótesis casi que ya se las dije, entonces me las voy a saltar. Este edificio que vemos al fondo está casi en la colindancia de ambos municipios y es el área de desarrollo, donde está la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de San Martín Texmelucan, y junto hay una plaza comercial muy grande. La metodología, bueno, pues revisamos las condiciones ambientales antes del estudio y cómo estaban en ese momento. Elaboramos un catálogo de puntos críticos, ubicamos las zonas de más alta densidad de construcción, se identificaron los tipos de vialidad existente y los materiales con los que han sido recubiertos, la densidad de población que existe en ambas entidades y la conformación del espacio en la conurbación. Aquí tenemos a los estudiosos de esas situaciones territoriales. Bueno, Max Weber es más bien sociólogo, y de lo que nos hablaba era de las relaciones interpersonales en esas áreas. Este de aquí de la derecha es Kristaller, y lo podemos reconocer por su esquema que nos sirve para explicar justamente estos crecimientos y cómo se van uniendo con otros centros de población. Le siguió en esa misma temática, le siguió August Losch, que también era economista, y después lo hemos tomado como referencia para los estudios territoriales a George Sift con su teoría que conocemos como la teoría de Sift, pero él es lingüista. Entonces él lo que medía era que tanto se repetía una palabra en un idioma, y esos son los puntitos que tenemos aquí. ¿De qué nos sirve a nosotros? Que nos habla de un conglomerado y de cómo es la dinámica en ese tipo de
conformación que podemos nosotros aplicar a lo territorial. Después tenemos a soja, y de ahí nos vamos con este señor que es un matemático polaco, Wojciech Mendelbrot, y él es el que nos cambia la forma de ver las matemáticas. Dejamos de ver las matemáticas euclidianas, o sea, en recto, para empezar a ver las matemáticas fractales. Y esta figura que tenemos aquí a la derecha es el fractal de Mendelbrot, que les voy a platicar. Las características de un fractal es que son recursivos, autosimilares y hologramáticos. Esas características las encontramos también en los copos de nieve, en el brócoli, porque si le quitamos una ramita de brócoli al brócoli, es lo mismo que tenemos, pero más grande. Para nosotros, los arquitectos, urbanistas y demás, que estemos relacionados con la estética, esta figura de aquí, que es la sección áurea, se nos hace muy conocida. La sección áurea también es un fractal y se me fue ahorita el nombre. La sucesión de Fibonacci, que es la que da esta forma y que tenemos acá en la oreja, en un ciclón o en un caracol, es también un fractal. ¿A poco no está padrísimo? Y había que emplearlo en lo territorial que nosotros hemos estudiado. Bien, los sistemas, que es parte de donde surgen los fractales, pueden ser sistemas cerrados, porque no tienen relación con, no intercambian energía con su entorno, o pueden ser abiertos, que cambian materia y energía con su entorno, que es el caso de las ciudades, o pueden ser aislados, que son muy pocos realmente los cerrados. Se dice que la biosfera es un sistema cerrado, pero dentro de él hay muchos sistemas abiertos que se interrelacionan para intercambiar materia y energía. Esto lo podemos entender a través de la termodinámica, que es una ciencia fenomenológica que está basada en los sistemas termodinámicos y que Lavoisier nos explicó hace muchos años. Bien, para poder hablar de la termodinámica, tenemos que entender la transformación, la entropía y la entalpía. La entropía no podríamos entenderla si no habláramos de la desigualdad de Clausius. Y perdón si ya empiezo a usar palabras muy enredadas o muy complicadas, que a mí al principio también me costaba mucho trabajo, pero poco a poco se fueron volviendo más comunes y hoy día ya las oigo en muchos lados. Cuando yo empecé la investigación en 2009, todo esto me lo explicó un físico de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla para poder comprenderlo, porque para él era muy claro ver que en la ciudad y sobre todo en la conurbación o en la transformación del suelo natural, ¿no?, se estaba dando este fenómeno. Entonces, ya que tenemos, bueno, más bien dicho, ya que
se alteró el sistema, como se ve acá en la figura de la derecha. Cuando tenemos calor dentro del sistema, se empiezan a mover las partículas mucho más rápido y eso hace que se genere energía. Eso nos da como resultado la entropía. Luego entonces, eso en cualquier sistema, diríamos ya se volvió un caos, ¿verdad? Ya es loquísimo lo que está pasando o está demasiado desordenado. Bien, pues J. Forrester en 1974 estudió la dinámica de sistemas y para ello utilizaron el modelo de Poincaré. El modelo de Poincaré nos da esta figura. Pusieron dos péndulos y vieron qué alteraciones provocaba. Para mí, no sé para ustedes qué les parezca, pero podría ser un esquema de la conurbación entre dos entidades. Tenemos los dos núcleos y empiezan a interrelacionarse física y espacialmente, funcionalmente, como en el caso de San Martín y de Tepetitla, y nos empieza a dar esta figura y cada vez es más fuerte su interrelación hasta el momento en que se llegan a juntar. Bien. Entre los fractales de Mandelbrot tenemos también estos dos esquemas que nos refiere Sierpinski, Barclay Sierpinski, polaco. Uno es, más bien dicho, el de la izquierda es la alfombra y el triángulo es el triángulo de Sierpinski. Se fijan, tenemos una primera figura, que es el triángulo blanco tal cual, y en la primera vez que lo dividimos, le ponemos un triángulo invertido en color oscuro. Pero si se vuelve por alguna circunstancia, que puede ser el caos, porque es una alteración que lleva a que se modifique el sistema, una vez más nos da 4 triángulos, el grande central y 3 más chicos en los que quedaron. Si se vuelve a repetir la misma situación, nos da la misma figura, pero ahora más chiquita. Y así se va repitiendo el esquema, haciéndose más pequeño. Más adelante les voy a enseñar algo, más bien, el esquema que yo escogí para representar la zona conurbada es el triángulo de Sierpinski, que vamos a ver más adelante. El ordenamiento territorial, como ustedes saben, después ya de la plática que nos dio la urbanista Marta Pérez y la doctora Blanca sobre la ENOT, sobre la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, pues es esto, ordenar el territorio, haciendo un diagnóstico, la planificación del territorio y luego la gestión, hacia dónde vamos. En el capítulo 3 van a encontrar la población de San Martín y de Texmelucan y de Tepetitla, la densidad, como les decía hace un rato que tuvimos que ver eso, para ver cómo va creciendo esta capacidad del uso del suelo y la importancia que tiene el cuidar nuestro medio ambiente. En cuanto al desarrollo sustentable, pues aquí pueden ver cómo se ha ido dando la ocupación del suelo y cómo
han ido cambiando sus características, así como las superficies que se han ido impermeabilizando. En el capítulo 4 vamos a hablar de todo lo, bueno, van a encontrar en el libro lo que es la constitución política y los artículos que más relevancia tienen para el desarrollo urbano. La Ley de Aguas Nacionales, que es una ley que desde hace 4 años está en revisión y no llegan a un acuerdo para ver cómo es que va a quedar planteado nuestra normatividad al respecto. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que no tiene mucho que cambió. Las reglamentaciones tanto de Tlaxcala como de Puebla y en particular de los municipios que estamos revisando. Tenemos el capítulo 5, donde podemos encontrar algunos ejemplos del proceso de desecación en nuestro país y cómo nos han afectado. Cabe mencionar que cuando estuvimos trabajando con la doctora Estefanía Chávez, nuestra fundadora, en Xochimilco, este canal que se ve aquí del lado izquierdo, y que se ve el super hoyo aquí en medio, aquí, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero si las trajineras, muy cerca de ese canal había un ojo de agua, un manantial, y la doctora nos dijo, pónganle mucha atención a este manantial porque se está construyendo mucho en la parte alta de Xochimilco, donde están los bosques y el área de recarga de los mantos acuíferos y de estos canales. Años después sucedió esta tragedia, que ahorita no me acuerdo en qué año fue, pero ya fue en el 2000 y algo, y apareció este socavón. Nosotros lo provocamos, los seres humanos somos los responsables de haber afectado el medio ambiente de esa manera. Luego tenemos el lago de Chapala, aquí en las manchas azules y rojas, que se puede ver cómo ha ido creciendo la mancha urbana y cómo se ha ido desecando el lago, provocando la disminución no solo en Chapala, sino también en todo el sistema Cutzamala, del que este forma parte. Del lado derecho tenemos esta supervía que nuestra jefa de gobierno se siente muy orgullosa de haber logrado construir sobre área verde esta supervía para liberar el tráfico de Xochimilco. Y por último, acá abajo a la izquierda, tenemos este socavón impresionante muy cerca de nuestra área de estudio, que llegó a medir 97 metros de diámetro. Me parece un descuido muy grande por parte de los seres humanos provocar estas cosas. En el capítulo 6 está descrita toda la región de estudio y empezamos, perdón que hayan quedado así las imágenes, no las puse yo, las puso el programa, pero del lado izquierdo, perdón, del lado derecho abajo donde está la mancha verde, hablamos de la región centro país, en donde se inserta la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, aquí arriba,
del lado derecho arriba. La zona conurbada San Martín Tepetitla. Y por último, en este rosita al lado izquierdo, tenemos a los 2 municipios del área de estudio que conforman una conurbación. Como les decía, ya no nada más es funcional, ya también es física, y que los desarrolladores inmobiliarios están encargando de que cada vez sea más física que funcional. Esto nos lleva a las transformaciones medioambientales que hemos venido hablando y que deben de ser consideradas dentro de la planeación urbana y ambiental. Este es el río Atoyac, la zona cultivo de Tepetitla y la entrada a San Martín desde Tepetitla. En el capítulo 7 vamos a empezar a ver el análisis de los espacios impermeables, cómo ha ido creciendo cada una de las entidades y cómo se va dando su conurbación para llegar a comparar el agua. Les decía que tenía una imagen que me encantó, me la he encontrado, porque si se fijan, la Conagua concesiona el sacar el agua, así con estos popotitos, como pueden ver aquí, que dice pozo artesiano, pozo freático, pozo artesiano surgente. O sea, empuja el agua para arriba. Son popotitos, igual que cuando se está construyendo y ponen las bombas para estar saque y saque y saque y saque agua. Bueno, pues eso mismo sucede. Y del lado derecho tenemos los niveles del agua y el tipo de agua que estamos sacando. Los mantos freáticos o el acuífero acuático, perdón, el acuífero freático es el que le da sustento a la ciudad, porque después tenemos un estrato confinado y roca consolidada que no se golpean. Hay un video muy bueno de la UNAM en donde explica qué pasa cuando nuestro popotito vacía el líquido que hay de donde lo está sacando. Queda un espacio vacío que en algún momento, si le ponemos cosas muy pesadas encima, pues va a pasar como nos sucede con cualquier cosa, macroscópicamente, en donde lo podemos observar, se aplasta. Y eso es lo que provoca los socavones. Las carreteras, en 1900 llegó por primera vez un coche a nuestro país con nuestro presidente Porfirio Díaz, y a partir de ahí hemos tenido cada vez más coches y en Estados Unidos desarrollaron un sistema que es el que usamos en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, para pavimentar las calles, que es con el uso de chapopote, porque entre más impermeable sea la vialidad, más estable es y más soporta las altas cargas de los vehículos que circulan por ella. Sin embargo, en 1952, no a causa de los coches, aclaro, en Inglaterra murieron 4,000 personas por un fenómeno que se dio en la atmósfera y que ellos, como era invierno, estaban utilizando carbón para
prender o para calentar sus sistemas de calefacción y esto provocó su muerte. A esas partículas o a ese fenómeno le llamaron smog. Y ahora ya, ups, terrible el smog. Aquí tenemos los datos de temperatura máxima y mínima que se ha dado en nuestra zona de estudio y la precipitación pluvial que ha ido disminuyendo al paso del tiempo. Y por un lado, y por otro lado, también la temperatura en esa zona ha ido disminuyendo. Para relacionar nuestra área de estudio y el crecimiento que hemos tenido, lo fui relacionando con el triángulo de Sierpinski y las iteraciones. A la primera iteración le llamé el centro de la ciudad, después primera expansión, cuando ya tenía 2 centros centros básicos de desarrollo. Después polinuclear, cuando ya eran más de 2. La conurbación, cuando ya el tamaño de lo que se estaba uniendo eran las cabeceras municipales. Y al quinto, metropolización. Pero encontramos un sexto que es la megalópolis, porque ya tenemos muchos más centros económicos en esa zona que se han unido. Después tenemos esta tabla de cómo ha ido transformándose el suelo urbano el suelo natural en suelo urbano y este crecimiento, como le estamos llamando, y los grados de conurbación que con las fórmulas que obtuve fui sacando. Aquí está nuestra expansión, nuestra interacción 3. Tenemos 3 localidades que se han unido a la cabecera municipal de San Martín con otros poblados, con 9 poblados más, y entonces sería una expansión polinuclear a partir de la cabecera municipal de San Martín. Esta imagen quizá no la vean muy bien, pero aquí está desde la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Puebla, la zona metropolitana de Tlaxcala, San Martín, Texmelucan, qué grado de conurbación le corresponde de acuerdo a la interacción que obtuvo según los datos obtenidos del porcentaje de uso del suelo, de la proporción del área urbana correspondiente, del grado de urbanización y la dirección de crecimiento que tuvo. Si es 1, 2, 3 o 4 direcciones las que va teniendo el centro de población en su crecimiento y el número de centros administrativos que se van juntando para formar esta conurbación. Si no lo ven muy bien, no se preocupen, los invito a que adquieran el libro en cualquiera de estas librerías electrónicas y les llega a la puerta de su casa. Es un libro muy accesible, bueno, a mí me parece accesible, no es muy grueso, la letra es cómoda de leer y los esquemas sí se ven bien. Bien, en cuanto a la transformación, el suelo natural que se ha perdido, que les contaba,
en estos años, pues sí, de la superficie de San Martín, en comparación con la Tepetitlán, no es mucha, pero cuando vemos en lo que ha cambiado el suelo urbano, sí ha aumentado bastante. Y aunque siguen siendo las dos localidades o los dos municipios no muy grandes, San Martín sigue teniendo una gran actividad comercial y está haciendo que llegue mucha gente a vivir a San Martín. Y como les decía, las desarrolladoras han estado comprando mucho suelo barato y están haciendo muchos conjuntos en esa zona. En cuanto a la detección de las áreas pavimentadas, vimos que por uso de suelo, pues la más grande es la vivienda y le sigue la industria para terminar con los equipamientos. O quizá los equipamientos, sí, me parece que los equipamientos usan o impermeabilizan más suelo que la industria, y los equipamientos podrían ser en un momento dado los que podrían ayudar a no impermeabilizar tanto el suelo, porque esos dependen del gobierno, la gran mayoría, mientras no les llegue tanto el neoliberalismo y empiecen a depender de particulares a los que se les puede sugerir que ayuden o contribuyan con sus predios a la recarga de los mantos acuíferos, que es una de las formas más sanas de tener agua potable. Aquí es una explicación de todo lo que va pasando realmente con los sistemas que tienen que ver y que la pared impermeable hace que suceda, volviéndose dos sistemas completamente separados después de haber sido uno solo. Y por último, en esta imagen podemos ver cómo es que hemos ido perdiendo la disponibilidad de agua en los últimos 40 años. Y pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy para servirles. Si no aquí, si en este momento no se acuerdan de alguna pregunta, me pueden escribir y con mucho gusto les contesto. Igual que les encargo que si dije alguna barbarie, también me la comenten para corregirla. Gracias. Al contrario, doctora Delia, de verdad, muchas gracias por participar con nosotros y en especial con la revista. Una disculpa, hace ratito tuve un problema técnico, pero de verdad, bienvenida, felicidades por tu libro y bueno, les pedimos también damos la bienvenida a la doctora Auriviel Villa, bienvenida. Y les pedimos, por favor, amigas, que nos ayuden a difundir la revista. Es algo muy importante para nosotros, es un gran esfuerzo. De verdad tiene mucha calidad nuestra revista. Y pues gracias, maestra Delia, doctora Delia, por estar con nosotras. Un abrazo a todas. Y yo tengo una duda, doctora. ¿Qué propones? O sea, porque es bien difícil, o sea, los asentamientos van a seguir. ¿Qué es exactamente lo que se tendría que hacer? A la población pedirles que cumplan con un área libre de la zona, como dices, para que haya más áreas permeables, o inyectar agua, o ¿cuál es tu propuesta técnica? En específico, la zona que estudiaste. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Pues mi sugerencia, más que nada, porque no creo que sea muy posible. Ojalá algún
gobierno la instituyera, y esa no la dije yo, la dijo nuestra expresidenta fundadora, hay que respetar las áreas verdes, hay que procurar tener una proporción similar de áreas verdes que de áreas construidas, para que así se nivele la situación. Y pues como estamos viendo ahora en el evento que se está llevando a cabo en Escocia, cambiar el tipo de combustibles que estamos utilizando, que no afecten tanto a la atmósfera y que pues, tengamos nuestros cuerpos de agua a cielo abierto. Estoy convencida de que si abrimos, si alguna vez llegamos a poder abrir Río Churubusco, va a ser un clima diferente. El tráfico no nos va a asfixiar como nos está asfixiando ahí, o en viaducto. Y cometimos el error en este país, porque no podría hablar de otro, de cubrir nuestros ríos, de entubarlos. Sí, como me han platicado algunas personas, me dicen que los mosquitos son horribles, huele a diablos. ¿Por qué no hacer lo que se hizo en París hace ya un buen tiempo, de que se pusieron plantas de tratamiento de agua antes de desembocar, de echar el agua al río Sena? El río Sena ya estaba lleno de algas y estorbaban a los motores de los barquitos que llevan a los turistas. Y una de las cosas que hizo Haussmann en aquellos tiempos fue atraer al turismo a París. Entonces, si se atoraban las hélices de los motores por las algas, y aparte olía a lo que luego huelen nuestros ríos, pues la gente dejó de ir. ¿Y qué hicieron? Pues mejor ponemos plantas de tratamiento donde llegue el desagüe, las tratamos y las echamos limpias al mar, al río. Y todos felices y contentos. ¿Por qué no hacemos eso aquí? Y probamos por lo menos con Xochimilco de recuperar esos canales. Perdón. Esa es mi sugerencia técnica, funcional y como ciudadano de esta ciudad. Gracias, doctora Delia. Natalia Aguilar, hola Nati, tiene la mano levantada, y luego la maestra Angélica, adelante. Hola, muchas felicidades, Delia. Esto que acabas de decir de la sugerencia para no vertir a los mantos acuíferos y abrir todos nuestros ríos, habíamos presentado cuando estaba Claudia en Tlalpan, a hacer precisamente una serie de colonias piloto con ese tipo de esquema, porque bueno, es urgente hacerlo. Y pues se lanzó de candidata y ya nos ignoró por completo. Ese es el problema de los cambios de sexenios y todas estas cosas que no les dan seguimiento. Ya teníamos pues el proyecto piloto con estas pequeñas plantas por manzanas y para condominios y una serie de cosas muy, muy buenas. Y otra cosa que quería yo mencionar como solución al terrible problema, ya que tuvimos la conferencia y nos preguntaron que cuáles eran las diferentes cosas después de la pandemia que podíamos adoptar. Yo inmediatamente lo primero que pensé, dije que se acabe esta idea de que tiene que haber espacios comerciales, espacios financieros, espacios designados a que la gente se mueva grandes distancias para trabajar en conjunto. Yo no sé si se acuerdan cuando fue precisamente la doctora Sheinbaum al Colegio de Arquitectos, yo propuse que hubiera un catastro
de personas para que trabajen dentro de su zona y que pudiéramos contratar pues al albañil que vive en nuestra colonia y no el que vive en Tlalnepantla o el que vive en el sur y que se tiene que desplazar grandes distancias, sino que tuviéramos un catastro de todo, de médicos, de trabajadores, ingenieros, y que de esa manera pudiéramos elegir a la persona dentro de un diámetro de 1 kilómetro, 2 kilómetros, para que se concentrara el trabajo y hacernos más locales. Esto y la cuestión de convertir muchos de estos edificios enormes en áreas verdes, ¿no? O sea, estos edificios, ¿cómo se llaman? Hortalizas verticales, pero pues con estos grandes edificios que, bueno, siento que es un desperdicio quitarles todas las ventanas y vámonos, aprovechar esas estructuras para hacer hortalizas y huertos verticales de tal manera que aumente las áreas verdes, aumente el uso o sea, imagínate el agua que pasa por todo un edificio de 20 pisos, saldría limpia al final, porque pues las plantas se encargarían de limpiarla y tendríamos pues más barato, nuestra huella de carbono sería pues bastante más chiquita y la forma de vivir más amable, porque le dedicamos mucho tiempo a desplazarnos de aquí para allá y de allá para acá, y creo que tenemos que organizarnos, tener mayores valores, ser más íntegros, no dejar la chamba a medias, no ser pues ramplones para la chamba, porque creo que hay mucha gente que le da mala, ¿cómo se llama? Pues desprestigian a la carrera del arquitecto. Tú sabes que yo he estado trabajando en un tabulador para que sea justo lo que podemos cobrar, lo que debemos cobrar como arquitectos, como calculistas, como pues cualquiera de las cosas, hasta para cualquier cosa, tener un tabulador que la gente esté abierto y que sepan cuánto le cuestan las cosas antes de pedir presupuestos, porque definitivamente hay gente que se deja pedir mucho o pues hacen mala chamba, se van con el anticipo, tú sabes, ese tipo de cosas merma mucho nuestra profesión, no nada más la nuestra, sino la de todos. Entonces, para mí es un llamado muy importante la de los valores. Lo que tú planteaste es justo y necesario ya implementarlo y a lo mejor hacer una especie de comité que vaya con López Obrador para que se haga en todas las ciudades simultáneamente, porque la Ciudad de México no es la única que tiene problemas. Muchas gracias y qué bonito tu libro, muchas felicidades. Gracias, Nati. Pues otra de las cosas que también planteaba era que entre municipio y municipio se dejara un área verde que se volviera un área de servicios ambientales que la población mantuviera y de ahí sacara recursos. Y se fuera rolando la gente cuando se quedara sin trabajo, o sea, que no fuera un trabajo fijo, que fuera un trabajo rotativo donde las personas que necesitaban trabajo llegaran a esa como cooperativa, por eso me interesa tanto las cooperativas, para que se volvieran huertos la parte para evitar la conurbación física, que se dividiera con áreas de recarga. Gracias, doctora. Maestra Angélica y posteriormente la urbanista Guadalupe. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Delia. Muy interesante su libro porque creo que es lo que hace falta, empezar a hacer el proceso de la teoría de lo que se lleva años a lo mejor practicando y que desafortunadamente no se tiene la teoría para estabilizar el conocimiento. Porque usted acaba de hablar de varios términos que son sumamente importantes, que es la entalpía y la entropía. Y estos procesos, precisamente al ser bioclimática, pues para nosotros es obligado. Pero, por ejemplo, hay cosas que poca gente conoce en México,
como que el doctor Jáuregui, de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, no, creo que era de las Ciencias de la Tierra, no recuerdo de cuál de los dos centros de investigaciones, pero él pertenecía a la UNAM y él fue, no sé todavía si vive, espero que todavía viva, pero él acuñó las islas de calor, el nombre de las islas de calor, y la palabra islas de calor es lo que nos da la entrada de la cumbre de Tokio-Kioto en el año 2000, donde ahora todo el mundo dice que se venden los bonos de carbono, lo cual jamás se han venido si no se venden los bonos de oxígeno. ¿Quién quiere comprar carbono? Lo que compras es oxígeno, no hay ni siquiera una teorización adecuada sobre este proceso. Y precisamente lo que usted está comentando de las áreas verdes tiene que ver con esos procesos, y ya había un cálculo súper interesante desde la termodinámica de cuántos metros por área, por habitante deberían de ser para la conservación de la climatización propia, porque tampoco debemos de modificar la climatización. Recordemos que la Ciudad de México era hídrica, entonces meterle vegetación, de todas maneras va a haber una modificación climatológica, que es lo que hemos estado viviendo, y que un biólogo que ahorita no recuerdo, traté de recordar el nombre, nos dio una conferencia súper interesante que decía que somos la única ciudad que se está desecando y sobrehidratando al mismo tiempo. Se deseca abajo y se sobrehidrata. Entonces, aquí es donde viene y mi interés, porque usted mencionó una palabra que tenemos que trabajar muchísimo, que es la parte de la política. Sobre todo usted mencionó este neoliberalismo que se ha vuelto la palabra de moda. No, porque tendríamos que mencionarlas para comprender el proceso, que de verdad no debemos de llegar a un proceso neoliberal, pero tampoco debemos de estar en un proceso marxista o como lo quieran, sino estamos pasando a un nuevo término que sería la economía social. Y esta economía social nos vuelve responsables a todos sobre el proceso de lo que usted nos está diciendo. Ahorita es muy difícil que pudiéramos reverdecer la Ciudad de México como pensaríamos que debería de ser. Aquí en la Ciudad de México se calculó que tendría que haber 1.8 metros cuadrados por persona, por habitante. No son construcción con área verde, sino es 1.8 por habitante de área verde, y no nos está diciendo pastos, porque el pasto consume 50 litros diarios para reverdecer. Un campo de golf tiene esa calidad de pasto, pero 50 litros es una cantidad, o sea, el humano debe de bajar a usar esa agua diaria, o menos, estamos buscando bajarla a 20 litros diarios, ¿no? Y con todo y baño. Entonces, el proceso que tenemos que empezar a comprender, creo, es la responsabilidad social. Y en el momento en que estamos aquí todas, que es lo que dice la maestra Lucía y que nos dijo la maestra Dulce María, y que nos lo han dicho muchas personas aquí, es esa parte de la responsabilidad social y de la que todos estamos en la colaboratividad, ¿no? Para hacer el término del futuro que se llama economía verde social, unir los dos términos, y que precisamente eso es lo que nos ayuda a combatir lo que conocemos como arquitectura del desastre, que es de lo que hemos hablado más la ingeniera Dulce María y yo. Y precisamente uno de los proyectos que hace muchos años, le estoy hablando como 20 años, iniciamos en una escuela, para no meter goles, cerca del lago de Guadalupe. Es que la propuesta era hacer un centro de investigaciones sobre aguas intercontinentales, porque esta parte es súper importante, ¿no? Tenemos grandes captaciones pluviales, pero ¿y ahora dónde las mandamos o cómo las mandamos? Nos acaba de decir de los extractores hídricos. ¿Y cómo le hacemos para regresarlo? Y sobre todo en esta parte de agua tratada, porque el gran problema es que podemos hacer captaciones pluviales, pero no es lo mismo captarlo en techos, que solamente recoge polvos, a captarlas en pisos que recoge grasas.
Y entonces tenemos que mandar mayores. Y hubo una propuesta de una empresa, que voy a decir el nombre porque desapareció, se llamaba Sanimex, y ellos hicieron una serie, estoy hablando de 1994, hicieron una propuesta de plantas de tratamiento de aguas que era conectar muchas desde todas las casas e hidratar el subsuelo a partir de ello. Y es increíble que esto también lo propuso el doctor Diego Alfonso Samanuel, fue mi asesor de tesis de maestría, que la tesis es sobre conservación de áreas verdes a partir de plantas de tratamiento de aguas. Y el doctor Sámano acaba de fallecer el año pasado, desafortunadamente. Él hizo la planta de tratamiento de agua de la NASA. Y él tiene toda una estrategia de este tipo de plantas de tratamiento de aguas desde la casa habitación, que es lo que sería lo más lógico, porque entonces ahí entramos un poco con esta idea del neoliberalismo, ¿no? Porque nos volvemos empresarios en cada casa y nos vemos obligados a responder como un bien común porque somos gobierno y la sociedad es gobierno, pero se responsabiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que entenderlo como esta economía social para la aportación de los proyectos técnicos que usted nos hace entender desde la teoría? Porque podemos tener muchas ideas, pero el problema es cómo las mantenemos. Cuando Ebrard propone que todos los techos de la Ciudad de México se vuelvan verdes, solo por estructuras era incapaz de poderse hacer, y por el cansancio del usuario que llega a las 10 de la noche de trabajar, ¿quién quiere cuidar arbolitos? Y además, ¿quién sabe hacerlo? Entonces tenemos que tecnificar primero a la sociedad, educar al ciudadano para la ciudad, para poder lograr todo lo que nosotros proponemos. Y entonces sí podemos entrar a cumbres a justificar procesos de alta contaminación. Ahorita, por ejemplo, el arquitecto Oscar Romo lleva 20 años limpiando el río Bravo en la sección que le pertenece a la región 1 de la Semarnat, y lleva muchísimas técnicas ya propuestas y han limpiado increíblemente el río Bravo, y han sido tecnología mexicana que desafortunadamente de repente no comprendemos. A él pueden verlo cuando nos habló de esto el año pasado en DH1. No quería meter gol, pero quería platicarlo porque lo pueden ver el día 27 de octubre del 2020, y él explica cómo se puede mantener esto, porque si no seguimos con la limpieza, como usted lo dice, tendemos a la pérdida hídrica de las ciudades y por lo tanto a la entropía real, a la pérdida del humano como vida. Muchísimas gracias, doctora Delia, súper interesante su libro. Gracias, gusto en saludarte, Andy. Igualmente, doctora. Pues sí, has dicho muchas cosas que son muy interesantes y que son muy importantes y que debemos de limpiar desde acá para que no le llegue el agua puerca, por no decirlo de otra forma, a la gente de Hidalgo, y que cuando se inunde, como acaba de sucederles a los pobres de Hidalgo, les llegue pura agua sucia. No se vale. O sea, si los pobres se van a inundar, pues que no además se enfermen de cuestiones gastrointestinales. En ese caso, creo, y es lo que estamos haciendo ahorita en el proyecto de investigación que estoy coordinando, de ver cómo está saliendo el agua hacia pues, ¿qué es? El colector oriente, ¿no? Sí. Pero que sube hacia donde está el aeropuerto Felipe Ángeles, y de ahí ya se va para Hidalgo. Todo eso deberíamos de aprovecharlo justamente para que hubiera limpieza intermedia. Plantas que además nos dieran trabajo.
no que las vieran en Puebla, lamentable, no sé, no me acuerdo qué gobierno estatal hizo muchas plantas de tratamiento parciales por zonas en un tiempo, pero al siguiente gobierno municipal Las cerraron. ni quien las pelara. Entonces, ¿para qué construir y gastar un presupuesto que después no se va a aprovechar? Sí debemos de responsabilizarlo, como bien decías, responsabilizarnos de nuestra agua y de cómo se la entregamos al gobierno para que después lo conduzca a donde considere que lo debe de conducir y no tener grandes plantas que son difíciles de mantener. Mejor las hacemos chiquitas y ahí contribuimos entre todos a mejorar nuestro medio ambiente. Y perdón, doctora, y me atrevo a comentar algo. El lago de Texcoco llegaba hasta Tula. Entonces, el regresar el agua es un proceso natural y el estancamiento para la planta de tratamientos obligada sería el Caracol de Catepec y se hizo una planta increíble y después se abandonó. Y entonces el problema es cómo les está llegando. Los tuleños, le voy a decir lo que me dijeron un día. Nos dijeron, Chilanga, estamos vengándonos de ustedes, les regresamos las verduras y ustedes se la comen, no nosotros. Ustedes son los que se comen lo que nos mandan. Entonces, por eso también tenemos que mandarles agua más limpia. Exactamente. A fin de cuentas nos la vamos a comer convertido en una lechuga. Sí, pues que nos pues llegue sana. Hay que hacerlo de mejor calidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, Angie. Tiene la mano levantada la urbanista Guadalupe y luego hay un mensaje de la maestra Nadia en Facebook y hola Raquel. Después, Fati, ¿quieres leer después de la urbanista Guadalupe la pregunta de Nadia? Y vamos con Raquel para finalizar. Adelante, urbanista. Gracias. Hola, buenas noches. Primero una felicitación por su libro porque la verdad está muy interesante, está muy completo y me gustó mucho. Y sobre todo lo que me llamó mucho la atención es cómo entre líneas, entre temas tan importantes o tan interesantes, ¿no? Sobre el urbanismo que abarca tanto, entra lo ambiental. Hay una parte, bueno, que es sobre de donde yo baso mi pregunta. Mencionó el tema del distribuidor vial que está en Cuemanco y la pregunta específica es, no sé si existan, bueno, ya el proyecto ya está como tal, pero no sé si en su momento se llegó a establecer alguna medida de mitigación, no sé, para proteger los humedales, porque digo, el tema del agua, uno pensaría que solamente es tema de ingeniería, no, creo que es tema de toda la sociedad, de todos los, en todas las áreas, en arquitectura, ingeniería, urbanismo, sociología, o sea, a todos nos interesa el tema del agua, pero principalmente porque vivimos en una ciudad sísmica y sabemos también que no, el secar, mantener seco o extraer agua de la manera como lo estamos haciendo, pues obviamente provoca, ¿no? Que hasta los movimientos de la tierra están de una manera muy distinta. Entonces, no sé si dentro de todo lo que a lo mejor usted sabe, no sé si haya, bueno, más bien se haya promovido alguna medida de mitigación, no sé, para proteger los humedales y más que nada, si el proyecto de ese distribuidor, bueno, porque se van a seguir repitiendo proyectos tras proyectos en la ciudad, digo, aquí el tema, alejando un poco lo político, creo que es por el bien de la ciudad, necesitamos proyectos, sí, claro, pero porque la ciudad está creciendo, pero sí, yo siento así como lo que en la participación anterior, ¿no? Que tiene mucho que ver también la educación en las personas, ¿no? O sea, la población que esté mayormente informada, que sea más empática ahora sí que seamos más empáticos todos, porque al final es el lugar donde vivimos, ¿no? Que estemos informados y que hagamos como una especie de
que compaginemos, ¿no? Sociedad, gobierno, la academia, de manera de que la ciudad pues, pueda hacer a lo mejor lo que todos quisiéramos que fuera. Y pues obviamente no recargar todo el peso hacia el urbanista, tiene la obligación, el gobierno tiene el compromiso, yo creo que todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, una felicitación por su libro y esa es más que nada mi duda. Gracias. Gracias. Hasta donde sé, no se hicieron medidas de mitigación, no se tomaron medidas de mitigación. De hecho, este proyecto estaba desde que la doctora Estefanía era la delegada en Xochimilco. Okay. Y no se hizo porque no tenía medidas de mitigación, aunque creo que nuestra compañera Gabriela Quiroga, que en ese tiempo estaba en la subdelegación de Plan Lago, debe de tener más información de la que yo tenía estando en el área de licencias de construcción de ese proyecto, porque es el mismo proyecto, nada más se recorrió unos metros. Y no, y sí se deberían de haber hecho o tomado en cuenta. Gracias a ambas por pregunta y respuesta. Gracias. Arquitecta Fátima, Sí. ¿puedes leer por favor la pregunta de la maestra Nadia? Claro, si quieren también voy a leer como algunas preguntas en Facebook o comentarios y también aquí mismo en el chat. Por ejemplo, aquí en el chat la urbanista Gabriela Quiroga, presidenta del ECUM, dice: muchas felicidades a Delia, excelente presentación y el enfoque muy interesante. Gracias. Ahora, en Facebook nos preguntan, por ejemplo, María Ramona nos dice: doctora Delia, ¿cuál es el mayor reto para la aplicación de este modelo en la perspectiva específica? Recarga de mantos acuíferos en las zonas más urbanizadas. El mayor reto, educar a la gente para que deje áreas permeables, porque de lo que pude ver en Tijuana, por ejemplo, cuando vivía allá, es que les entregaban su casa y lo primero que hacían era quitar o tapar las zonas que se habían dejado como áreas de recarga, porque era nada más la zona del tendedero o la parte del coche se cambiaba, pero si luego a una plancha de concreto no lo ponía, el desarrollador cumplía con lo que le pedía la norma de dejar el área libre permeable, pero ya el particular se encargaba de cubrirla para poder transitar por ella. ¿A quién le gusta tener el tendedero arriba del lodo? Pues a nadie. Entonces, o llegar con las bolsas del súper y que las huellas que deja, las huellas de concreto que dejaron para que metas tu coche, estén movidas y te quedes ahí a medio viaje, ¿no? Por eso lo hacen. Creo que debemos de tener una mayor conciencia y educar, pero educar desde como lo han planteado otros compañeros y entre otros Nadia, que nos ha hablado de educar a los niños. Se supone que ahorita ya una generación como la tuya ya debería de estar más consciente de este daño que le hemos estado haciendo al medio ambiente y tratar de llegar a tener una economía, como mencionaba la maestra Angélica, más que social, yo diría una economía de reducción de basura, de emisiones, de reducirlo lo más posible, de no incrementar nuestra huella de carbono ni nuestra huella ecológica. Perfecto, muchas gracias, doctora. Voy a leer un par de comentarios más que hay en Facebook y ya podemos pasar con la siguiente. A ver,
Irmiux Villalobos Cuevas dice, felicidades, excelente. Gloria Morán dice, gracias por la conferencia y por el libro. Cristian González Reyes nos dice, correcto, soluciones que involucren aspectos técnicos, pero sobre todo sociales y económicos. Privilegiemos la economía circular y consideremos las aguas servidas como una materia prima y que permanezca en la cuenta. Esos son los comentarios que tenemos en Facebook. Y aquí en el chat nos dice la maestra Nieves Soto, doctora Delia, felicidades por su libro. Es un tema muy importante, ya que podríamos proponer en los escurrimientos colocar pozos que permitan llevar agua de lluvia y realizar varios sistemas. Abrazos. Sí, porque además todo esto está vinculado con el desastre, que es mucho más grave y que también lo comentaba Guadalupe. Si no tenemos un medio ambiente sano, nos vamos a ir enfermando más. Y por ahí nos preguntaban qué sigue del COVID. Pues yo creo que la conciencia de que si no mantenemos sano nuestro medio ambiente y el agua es parte de lo que nos hace tener la humedad, mencionaban hace rato también las islas de calor, que yo ya no las mencioné, pero en algún momento les explicaba a mis alumnos que para mí esto que hacíamos al tener tanto tráfico parado en determinados puntos era como poner una plancha encima de algo húmedo, un trapo húmedo, y cómo sale el vapor, bueno, pues así le extraemos el agua al subsuelo, a lo poquito que queda entre el asfalto y los mantos freáticos. Y pues al rato ahí están los socavones. Sí, qué cosas. Sí. Pues le doy la palabra ahora a la arquitecta Raquel Rodríguez. Yo creo que con ella ya vamos a cerrar, porque ya... Hola, mis queridas amigas, ustedes saben que yo soy muy drástica en estos asuntos porque son uno de mis principales compromisos. Delia, te felicito y me encanta tu interés por esta gran problemática. Pero yo hago una síntesis. Los recursos acuíferos son limitados, no son ilimitados, ¿entiendes? Entonces nosotros estamos en una cuenca donde hemos tenido y permitido un desarrollo que va más allá de lo que son las posibilidades que tenemos. Ustedes saben que este año, como nunca, el Cusamala estuvo a un límite que no había llegado en 25 años. Estuvimos al borde de la escasez total de agua. Entonces, yo lo que siento, que en este momento la propuesta de esta ciudad es que hay que detener lo que llaman crecimiento. Hay que detenerlo porque ya no es sustentable. Mira, yo nada más me voy a permitir darle 2 ejemplos. Fui a un congreso internacional en el Hotel Fiesta Americana. Tuve la suerte de estar ahí con compañeros de todo el mundo. Bueno, cuando salía en la noche, tarde, porque nos quedamos a cenar y todo, a las 2 o 3 de la mañana había 10 pipas en la parte trasera del hotel cargando agua, 10 pipas, porque ya se había agotado el agua del hotel. El otro ejemplo que les doy es el desarrollo con el que yo estoy luchando hace mucho, que es la Torre Mítica. Bien, ese desarrollo está en un 20%, nada más, aún no funciona normalmente. Igual, pasen por favor un día a las 11 de la noche y a pesar de que es mínimo la ocupación que tiene, a las 10 de la noche son toda la banqueta llena de pipas de agua. Nosotros estamos llegando a un punto que como ya no hay abastecimiento, entonces se genera todo esto de las pipas de agua. Hay colonias enteras en el centro de la ciudad, colonias enteras que vayan en las noches, los hoteles no tienen agua. Entonces yo siento
que lo que entre todos debemos promover es que se acabe este desarrollo ilimitado de las empresas inmobiliarias, donde tengo el ejemplo que más me preocupa, que se acaban de admitir 27 gigantescas torres sobre la avenida Reforma. La señora Sheinbaum, que es muy responsable y muy conocedora de las crisis ecológicas, acaba de autorizar 27 gigantescos desarrollos urbanos. No hay agua. Se lo juro, lo vi, vayan, asistan a los hoteles y vean lo que ocurre en la noche. Son filas y filas de pipas para abastecer. Debemos exigir un desarrollo sustentable. Último dato nada más, ustedes dirán que soy una pesada. El pozo que alimenta a toda la zona donde está la Torre Mítica y el pueblo de Joco y toda la colonia, el pozo tiene un total de 1,5 millones de litros. Es lo que abastece. El puro desarrollo de la Torre Mítica tiene un uso o una necesidad de 4,5 millones de litros. Y el pozo que abastece a todo da 1,5 millones. ¿Podemos seguir con un desarrollo que no es sustentable? No. Muchas gracias por permitirme la palabra y te felicito, Delia. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Sí, yo les platicaba hace poco, creo que en la conferencia donde intervine antes, que cuando estábamos en la primaria nos enseñaron que el agua era un recurso renovable, pero nunca nos dijeron que el agua potable no. Y de la que estamos hablando justamente es del agua potable, que necesita la filtración natural para quitarse de la sal y que cuesta carísimo, carísimo desalinizar el agua de mar. Entonces, creo que es mejor que procuremos mantener nuestros mantos freáticos lo más sano posible, y eso a lo mejor la doctora Sheinbaum no lo sabe, que hay que mantener nuestros mantos freáticos sanos para que no nos muramos, porque los que vamos a desaparecer de la faz de la tierra somos los humanos. Gracias. Creo que quiere mencionar algo antes la ingeniera Dulce María. Adelante. Sí, es que es algo incongruente, porque, por ejemplo, como dice Raquel en la Torre Mítica, no, hombre, como medidas de mitigación hicieron el camellón de Río Churubusco como áreas verdes. Y tristemente esas áreas verdes se están secando, ¿no? Y ya no les están dando mantenimiento. ¿De qué te sirve poner áreas verdes si las vas a dejar morir? Tú dijiste, Arquidelia, no, pues ¿sabes qué? Es que hay que hacer áreas verdes como una medida de mitigación, ¿no? Y la Torre Mítica hace áreas verdes y las dejan morir. Entonces, ¿qué caso tiene, no? Como que es incongruente. Bueno, esa nada más es lo que quería comentar. Gracias. Así es, tienes razón, Du. Pues si ya no hay más comentarios, creo que hay una felicitación de el ingeniero Juan Castillo. Dice: felicidades, doctora Delia López Araiza, por favorecer el buen manejo de los mantos acuíferos que garanticen la vida en zonas urbanas. Gracias, Juanita. Adelante, Pati. Bueno, pues ahora les voy a compartir el reconocimiento que le hicimos a la doctora Delia por su participación. Voy a compartir mi pantalla y aquí lo tenemos. Lo voy a leer rápidamente. La Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, Asociación Civil, otorga la presente constancia a la doctora Delia Patricia López Araiza Hernández por su participación y contribución a nuestra organización con la presentación de su libro Fractalidad en el análisis de los espacios impermeables urbanos que impactan en la recarga del acuífero, realizado de manera virtual.
Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2021, y lo firma nuestra presidenta, la arquitecta Laura Olivia Aranda Cortés. Muchas gracias, doctora Delia. Muchas gracias, Deli. Pues si quieres hacer un último recordatorio de dónde pueden encontrar tu libro para que lo adquieran en línea. Entiendo que está en el sótano, en Amazon, y en dónde más. En Gandhi y En Gandhi. librerías, se llama Librerías Populares, creo. Librerías Populares. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias a todas nuestras asistentes. Gracias a ustedes. Y a quienes nos visitan en redes. Recuerden que la reseña del libro lo pueden encontrar en nuestra revista número 6, que pueden encontrar en ISU de AMAU México. En todas las redes nos buscan como AMAU México. Entonces, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, fue un gusto.